título del sermón hoy. Cuando leemos el pasaje que nos escuchamos de Cindy en Marcos 1, 29 al 39, encontramos que allí hay varias expresiones de cada una de las personas que la Escritura va nombrando. Y hay un hilo de narraciones en los versículos. Cuando uno lee, puede notar que hay expresiones que se traducen más bien como gemidos silenciosos, como quejidos, historias de personas con cuerpos enfermos que van en busca de sanidad. Al iniciar esta parte del Evangelio, Jesús entra en la casa de su amigo Simón, y allí está la suegra de Simón. Y mucho se ha hablado de la enfermedad de esta mujer. Pongámonos por un momento en el lugar de ella, que está en la cama y con fiebre. Todos nosotros, casi todos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es una fiebre bien fuerte, un dolor. Y usualmente las fiebres son producto de infecciones en el cuerpo. En el mundo moderno en que vivimos, en algunos casos o en muchos casos, la fiebre no es algo tan de qué preocuparse. Pero en el mundo de la Palestina de Jesús, cuando no existían ni antibióticos, cuando no existía Tylenol, ni Advil, ni Excedrin, ni ninguno de los analgésicos modernos, una fiebre era algo muy fuerte y era algo que paralizaba. La historia nos dice que Jesús entra a la casa de Simón, ve a la suegra de Simón, ve a esta mujer postrada en la cama. El Evangelio no nos dice exactamente cuánto tiempo esta mujer estaba en la cama, pero sí sabemos que en la época de Jesús, como en la época de nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o nuestros tatarabuelos, había infecciones que paralizaban, y había infecciones que eran mortales, mucho más mortales que en la edad moderna cuando tenemos los antibióticos. Así que yo quiero, hermanos y hermanas, que ustedes piensen en esta mujer que estaba paralizada, que estaba en cama y que experimentaba un dolor profundo. De allí el tema de mi sermón: me duele tu dolor. Todos nosotros experimentamos en nuestras vidas dolencias físicas, algunos más que otros, o algunas más que otras. Algunos de ustedes saben, y los que no sabían lo van a saber ahora, que yo sufro de migrañas. Y a veces son dolores que yo no puedo explicar, que me llegan y me paralizan, al punto que a veces no puedo levantarme de la cama, al punto que a veces estoy mareado, al punto que a veces tengo náuseas, al punto que me debilitan. Y no lo puedo explicar cuando vienen, cuando van. Es algo que he sufrido ya por algunos años. Y trato los 21,000 remedios caseros y los no caseros también para tratar de aliviar ese dolor.
ustedes experimentan en sus vidas dolores, quizás más intensos que mis migrañas. Algunos de ustedes vienen luchando con enfermedades por años. Esta mujer estaba postrada con un dolor profundo. Y dice que este fue el segundo milagro que Jesús realiza. La semana pasada, él estaba en una sinagoga, ¿recuerdan? Y liberó a un hombre de un espíritu inmundo. Ese fue el primer milagro que Marco nos habla. Este segundo milagro nos habla de la sanación de la suegra de Pedro. Y cuando uno habla de los milagros y de las sanaciones en el Evangelio, usualmente los predicadores o los teólogos se enfocan en Jesús, en lo grande que es Jesús, en el Maestro, en el Sanador. Poco nos enfocamos en el sujeto de la sanación, en la persona. Así que leyendo el Evangelio me doy cuenta que Jesús se acerca a esta mujer y la toca, porque él había decidido que su misión en la vida era tocar personas, acercarse a personas como la suegra de Simón, que estaba enferma en una dolencia. Luego la escritura, la narración nos dice que inmediatamente que Jesús la sanó, esta mujer se puso a servirles. Bueno, realmente esa era una de las funciones que la cultura del tiempo le daba a la mujer. El texto no nos dice más, solo nos dice que esta mujer empezó a servir a Jesús y a aquellos que estaban en la casa con el cariño que sirve cualquier madre, cualquier abuela, cualquier mujer. Especialmente las mujeres tienen ese espíritu de ser anfitrionas, de invitar a la gente a la casa, a comer. Yo recuerdo que mi abuelita en su casa, siempre que venía alguna visita, había que hacer una comida. Aunque a veces no hubiera, se inventaba, porque somos gente de la hospitalidad. El verdadero milagro ocurrió que Jesús se acercó a esta mujer con un cariño, con un respeto, con compasión, y la levantó. Porque aquellos que experimentamos la enfermedad sabemos que no hay nada que tenga precio como tener un cuerpo sano. No hay nada. Y yo recuerdo los dichos de mi abuela y de mi mamá, y de nuestras abuelas y de nuestras madres, donde dice que lo más importante es que la salud. Podemos tener dinero, podemos tener buenas posiciones, podemos tener casa, podemos tener lo que sea, pero si nos falta la salud, nos falta todo. Las enfermedades en el tiempo de Jesús marginaban a la gente de la sociedad, las excluían. Una persona como la suegra de Simón, el único lugar que había para ella, aún dentro de su propia casa, era estar relegada en una cama a un lado. No era posible para una persona enferma poder participar, como hoy nosotros, a pesar de las dolencias y a pesar de las enfermedades, podemos de alguna manera continuar participando de la vida digna y ser parte de la sociedad. La ciencia ha avanzado tanto que con las medicinas, que con los tratamientos, que con los cuidados médicos, es posible llevar una vida seminormal. Aquellos que sufren del corazón, de la tensión, de diabetes, de enfermedades de la mente, de los huesos, y paremos de nombrar. Es posible, a pesar de los achaques, a pesar de los dolores, poder funcionar y poder ser parte de la sociedad.
El texto nos dice más adelante que cuando cayó la tarde, la gente se agolpó donde estaba Jesús y traía a sus enfermos y traía a sus endemoniados, y Jesús los sanaba. Yo me imagino la escena muy parecida a escenas que yo experimenté y participé cuando andaba por allá en los campos de Venezuela, en la selva, en esos lugares de nuestros pueblos recónditos, donde no hay centros médicos, donde no hay hospitales, donde no hay ambulatorios, donde no hay doctores, y donde la única opción a la sanidad es el curandero del pueblo, o la curandera, o el viejo o vieja sabia que con las medicinas ancestrales trata de hacer algo por la gente enferma. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio en Venezuela, todos los veranos yo iba con un grupo de jóvenes a las zonas indígenas de Venezuela a llevar medicinas para unos ambulatorios remotos que estaban río Orinoco adentro. Y yo recuerdo cómo se regaba la voz de que habían llegado los misioneros con medicinas, y la gente de las aldeas se venían en lanchas, en canoas, navegando toda la noche para hacer largas filas, para tener la posibilidad de conseguir una medicina. Así que la sanidad que Jesús hizo se regó y todo el mundo empezó a traer a sus enfermos, a las personas que tenían dolencias, porque no había hospitales, no había médicos, no había acceso a la salud. El tema de la salud es una cosa muy seria. Yo he venido hablando de medicinas, yo he venido hablando de doctores, yo he venido hablando de lo avanzada que está la ciencia, pero yo también estoy claro y muy consciente de que muchas personas no tienen acceso a esas medicinas, no tienen acceso a esos hospitales, no tienen acceso a esos doctores, porque no tienen seguro de salud o porque no tienen un trabajo que les provee la posibilidad de tener un seguro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hoy en día aún nos podemos encontrar con personas que agolpan las salas de emergencia de los hospitales porque no tienen la posibilidad de ir a la salud preventiva. Es en medio de esta sociedad enferma y con dolencias que Jesús hace su ministerio en Galilea. Personas que no tenían posibilidades y que por medio de acercarse a Jesús les sana, y no solamente les quita el dolor del cuerpo, sino que también les restituye su dignidad como seres humanos. Porque aquellos que padecemos dolores, aquellos que sufrimos algún tipo de enfermedad, sabemos cómo la enfermedad o cómo el dolor a veces nos quita hasta la dignidad, nos paraliza, y a veces nos sentimos menos humanos o no normales. Yo sé que lo que estoy hablando está entrando en algunas personas de una manera muy particular, porque yo conozco sus historias de dolor y de lucha, de entrar al hospital y de salir, de ir con un doctor e ir con otro, de tener una medicina que aparentemente funciona, pero luego no funciona, de una medicina que me dan para curar un problema, pero me crea otro problema, y allí vamos batallando y batallando y batallando y batallando con nuestros dolores, con nuestras enfermedades. El Evangelio nos dice que Jesús empezó a tocar los cuerpos enfermos, empezó a sacar los espíritus inmundos y empezó a crear un espacio de liberación, un espacio de libertad por medio de la oración. Jesús pasa la gran parte de su vida, de sus 3 años cortos o de sus 3 cortos años que pasó en la tierra, mayormente predicando el Evangelio y sanando. La historia nos dice que después que salió
y que hizo todas las sanidades al atardecer. Al día siguiente, muy de madrugada, estaba muy oscuro, dice que se levantó y se fue a orar a un lugar solitario. Jesús, que ya estaba lidiando con el tema de siempre estar rodeado de gente y de que la gente constantemente lo estaba buscando, trayéndole los enfermos, con una agenda muy ocupada, dice la Escritura que llegó un momento en que sintió que necesitaba estar a solas, orar, hacer una pausa. Jesús es una constante en los evangelios. Las narraciones nos dicen que era muy de mañana, muy de madrugada. Al parecer, Jesús madrugaba. Era una morning person, que llaman en inglés. Yo admiro las personas que son morning persons, que madrugan. Mi abuelita era una de ellas. Se paraba ya a las 5 de la mañana. Mi abuelo también. Y a las 6 de la mañana, cuando salía el sol, ya el desayuno estaba preparado. Y ya mi abuelo estaba listo para irse al trabajo. Eso sí, cuando las gallinas en el patio se empezaban a recoger para el árbol, ya mi abuela se iba al cuarto. Habemos otras personas como yo que tenemos el reloj biológico invertido y nos acostamos muy tarde porque funcionamos mejor en esas horas de la noche y no nos levantamos tan temprano. Jesús era un madrugador y dice que buscaba momentos en soledad, momentos donde él podía orar y comunicarse con Dios, porque él sabía que solo por medio de la oración él podía llenar su vida para la tarea que tenía por delante. Para ir concluyendo, el Evangelio no nos da muchos datos acerca de los tipos de enfermedades específicas que la gente tenía. Solo nos dice que había gente enferma, algunos tenían enfermedades de la mente, otros del cuerpo, otros enfermedades emocionales. Al parecer, Capernaum y la región de Galilea había mucha gente enferma. Y si nosotros miramos hoy alrededor nuestro, encontramos situaciones similares. La mayoría de nuestras ciudades están llenas de personas enfermas y tenemos que confesar nuestra propia humanidad, que nosotros y nosotras somos parte de esta sociedad que sufre, que siente dolores, que siente carencias, tanto físicas como emocionales. En la época de Jesús, los enfermos no estaban en los hospitales, porque no había hospitales. Los enfermos estaban en las casas y los familiares y la gente tenían que lidiar con sus enfermos, como estaba ocurriendo con la suegra de Pedro, que estaba enferma y estaba en la casa. Hoy las personas se llenan en los hospitales, muchos en la farmacia. Buscamos cantidad de medicinas que nos quita una dolencia, pero que luego nos complica la vida con otras dolencias. Y es en medio de esta sociedad de enfermos que el Evangelio nos habla de sanidad, que el Evangelio nos habla de esperanza, que el Evangelio nos habla de posibilidades de tener fe en Jesús, el Maestro y Sanador. De Jesús, la persona que nos puede ayudar a tocar en medio de una situación particular. Hermanos y hermanas, en las últimas semanas yo he tenido que confrontar mi propia humanidad. Yo he tenido que empezar a entrar en un proceso de aceptación y de reflexión, que no soy el superpastor ni superman, que soy un ser humano, que también estoy empezando a sentir en mi cuerpo el paso de los años, dolencias, carencias, dolores. En medio de eso y de mi humanidad golpeada,
y de mi fortaleza golpeada, quiero aferrarme a la fe de que Jesús está sintiendo mi dolor, de que Jesús me va a acompañar en el proceso que voy a llevar, que la sanidad es una opción para mi vida con fe en Jesús, pero que también soportar y aguantar el dolor y la enfermedad con la compañía de Jesús es más fácil. Que Dios nos ayude a abrir nuestros corazones a la compañía de Jesús mientras experimentamos el dolor en nuestra vida, bien sea físico o bien sea emocional, porque Jesús vivió, sufrió y experimentó nuestros dolores. Jesús hizo actos de humildad que pocas personas tienen. Jesús no espera que le den las gracias. Galilea, Capernaum, donde él pasó la mayor parte de su tiempo, esa región de la gente campesina, de los pescadores, donde la gente era abandonada, donde la gente sufría, Jesús decide hacer su ministerio allí para participar del dolor de la gente, para estar en la compañía de ellos. Y Dios nos llama, tal como Jesús, a acompañar a otros hermanos y hermanas y a nuestro prójimo en su dolor. Es posible que no tengamos el poder de la sanidad. Es posible que sí podamos tener el poder de la sanidad en el nombre de Jesús. Pero en medio de la enfermedad, Dios nos llama a acercarnos a otros y otras en medio de su dolor. Dios nos llama a construir una comunidad donde podemos acompañar a nuestros viejos, a nuestras viejas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que experimentan y que padecen dolor. Acompañarles, caminar con ellos, caminar con otros y con otras. La ciudad de Pasadena está rodeada de gente que experimenta muchos dolores emocionales, especialmente en la comunidad que llamamos homeless, personas sin hogar. Ahora están haciendo un censo en toda la ciudad de Los Ángeles y especialmente aquí en esta ciudad. Vemos personas que deambulan con dolores profundos. Me decía María, bueno, las dos María Estrada y María Espinosa, que en uno de los shelters de la ciudad de Pasadena, cuando llueve o cuando hace frío, que los abren, se llenan rápidamente de hasta 100 personas que viven en la calle. Ustedes se imaginan la historia de cada persona, cada dolor, cada dolencia. Dios nos llama a acompañarnos en su dolor. Dios nos llama a acompañarnos unos a otros en nuestro dolor. Quiero invitarles durante el tiempo de la comunión a que oremos y pasemos a recibir la oración quienes desean, quienes están experimentando dolor. Yo voy a oficiar la comunión y voy a pedirle a Alberto y a Rubí que sirvan. Yo voy a ponerme aquí en un lado para orar por ustedes, aquellos que sienten la necesidad de ser acompañados en su dolor. Les invito a estar en pie, hermanos y hermanas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad